Por cierto, en nombre de mi esposa y mío propio, los felicito por los 41 años de existencia como iglesia que han tenido. Esto ha sido una gran bendición de Dios para muchas personas durante todos estos tantos años. Quise estar con ustedes ese domingo, pero no pude. Pero bueno, estoy escrito, como se dice. Bien, me dijeron que el tema, ya lo hemos visto, es el compañerismo cristiano. Someto a eso, les traigo sobre ese tema, que lo he titulado Retos para la coinonía. Retos para la coinonía. Yo creo que la mayoría de ustedes está familiarizado con el término coinonía, otros no. Y para ellos voy a tratar de explicarles algo. El término coinonía es un término que transliterado del griego, del idioma original griego, coinonía, pero se traduce por compañerismo. Pero la traducción no le da honra a ese término. Ese término no se puede traducir como tal, porque es un término que tiene un hondo y profundo significado. Me explico. Es un término que es exclusivamente eclesial, exclusivamente para el contexto de la iglesia. O sea, la economía no es para los clubes privados, la economía no es para la fiesta allá afuera, no, la economía es para la iglesia. Y repito, se traduce compañerismo, pero es más allá que compañerismo. Repito, es una palabra difícil de traducir, pero se refiere a esos momentos lindos, esos momentos inesperados, esos momentos no planificados, cuando hay una buena y bonita relación, cuando hay algo que nos hace sentirnos bien compartir con los hermanos en la iglesia. Esos momentos inesperados que no son continuos muchas veces, sino que son puntuales y nos hace sentirnos que somos parte de una familia, de un grupo tan hermoso. Es lo que se llama coinonía. Como ustedes ven, es una palabra más profunda que solamente decir compañerismo. Le decimos compañerismo cuando nos saludamos, eso es compañerismo. Le decimos compañerismo cuando hacemos una cena aquí en la iglesia, un almuerzo y los jóvenes. Eso sí, eso también es compañerismo. Pero la coinonía, repito, va más allá de eso, va más allá profundo. Y es lo que Dios nos pide a nosotros aquí. Pero esa coinonía tiene algunos retos que yo quise hablar de uno solo, un par de ellos, basado en este pasaje de Lucas 10, 38 al 42. ¿Okay? Vamos a leerlo. Este pasaje es cuando Jesucristo visita a Marta y María, y supuestamente Lázaro por los hermanos. ¿Okay? Dice así: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no tendrá cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos. Señor, gracias otra vez, porque tú me permites aquí estar con mis hermanos. Y como siempre, Padre, te ruego que seas tú quien dirijas esta predicación, esta enseñanza, esta exposición de tu palabra, a cada corazón que así lo necesite, o a aquellas partes donde se requiera ser fortalecida y entendida, mi Dios. Señor, te ruego que seas tú utilizándome a este tu siervo, y que sea mi iglesia, sea esta iglesia, Señor, enriqueciéndose con lo que tú tienes para hoy con nosotros. Te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a entrarnos en esta historia de esta familia. ¿Okay? Vamos a decir algunos preámbulos en una parte. Este era un hogar, repito, que estaba involucrado con Marta, María y Lázaro. Ahora, si nosotros leemos en las Escrituras, vamos a ver que Jesús ya había visitado ese hogar varias veces. Si uno lee los evangelios, uno ve que por lo menos 3 veces Jesús llegaba a esa casa. Y Jesús tuvo mucho
manifestaciones de él con esa familia. Recuerden cuando murió Lázaro, que él luego fue, y ahí vemos como la única vez que se dice en la Biblia que Jesús lloró es cuando vio el dolor de Marta y María por la muerte de su hermano Lázaro. ¿Okay? A pesar de que él iba a resucitar, porque él fue para eso, pero él sintió esa afinidad, ese dolor de Marta y María porque los amaba. Dice en Juan 11 que él amaba a Marta y María. En otras palabras, hermano, quiero destacar porque es muy importante que Jesús tenía un especial afecto por esta familia y por este hogar. Jesús lo había visitado en varias ocasiones. ¿Y por qué Jesús siempre o varias veces asistía a este hogar? Ninguna parte de la Biblia me dice que Jesús asistía a un hogar varias veces, pero aquí sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, mis queridos hermanos? Porque recuerden que aunque Jesús es Dios, pero en ese momento también él era hombre, humano. Y como hombre, él se cansaba. La Biblia nos dice que pasó hambre, cansancio, pasó sed, se preocupaba las cosas, se angustiaba, como cualquier ser humano. Y me imagino que el trabajo de Jesús, humanamente hablando, era muy difícil enfrentarse a los fariseos, a los saduceos, a los enemigos, la gente que le buscaba, y la enseñanza que tenía que hablar duro ante más de miles de personas. Todo eso era agotador. Y todo pastor o toda persona sabe, mejor dicho, toda persona sabe que cuando uno está agotado con el ministerio, qué lindo, qué sabroso es cuando llega a su casa o llega a una casa donde se siente tranquilo, se siente que hay paz y se relaja ahí. Eso es muy importante para toda persona. ¿Okay? Yo me acuerdo en mi trabajo como pastor. Yo todavía en Teodulares, yo trabajé como misionero en Teodulares, también pastor de la iglesia que se fundó, la primera iglesia de Teodulares, que allá el trabajo era agotador, era caliente, el sol de colores fuerte. Pero yo siempre tenía una familia de la iglesia que yo llegaba a su casa. Y cuando llegaba a su casa, yo me sentía como parte de la familia. Mira, hermano, casi me provocaba quitarme la chaqueta, los zapatos, poner las sandalias y poner los pies sobre la mesa, porque yo sabía que lo podía hacer. Me sentía tan bien con ellos, me relajaba, tranquilo. Obviamente los visitaba todos los días. En cambio, había familia que yo le decía a mi esposa: ay, Señor, tengo que ir a visitar a esta familia, Señor, cúbrame. Bueno, lo que quiero decir es qué valioso es ese lugar, qué valioso es esa manera cuando hacemos sentir bien al que nos está visitando. En este contexto cultural, el hospedaje era sagrado. La hospitalidad era casi algo que era obligatorio. Mejor dicho, era obligatorio y era motivo de vergüenza no atender bien a quien te visitaba. Eso era la hospitalidad de esa época. Por eso vemos en la Biblia, hay varias parábolas donde un hombre le toca la puerta a medianoche al vecino: vecino, dame algo del pan porque me llegó una visita, no tengo que darle. Pero bicho, son las 12 de la noche, no se te ocurre. Pero por favor, mire que me llegó la gente. O sea, lo imperioso era que él tenía que cumplir la ley de hospitalidad y no le importó molestar al vecino para que le diera para atender a su visitante. Ese era digamos, la idea de aquella época. Es importante que pensemos eso cuando leamos el relato aquí. Bueno, vamos a ver lo que nos enseña este pequeño relato. Vamos a hablar primeramente de María. Vamos a hablar de María, aquella, lo leímos aquí. ¿Qué podemos hablar de María, no de Marta? De María de Marta. Ok, hablemos de Marta. Primeramente, podemos hablar de ella que era una ejemplar ama de casa. Apenas llegó la visita, ¿qué se puso a hacer? Inmediatamente a cocinar, a limpiar, a ver. La vemos, yo me la imagino trabajando, afanando, brincando de aquí para allá, se va para la cocina, se va para el patio, se va para la habitación, todo. Ya me imagino allá una mujer muy activa, era una mujer trabajadora, era una mujer enérgica, era líder, era una mujer proactiva. Marta, ella no estaba esperando que le dijeran lo que tenía que hacer. Ella veía la necesidad y lo hacía, punto. O sea, vemos en ella varias virtudes, que esas virtudes también son ejemplos para nosotros, para aquí en la iglesia, ¿verdad?
Vemos que necesitamos Marta en nuestra iglesia. Esas personas que usted lo ven siempre preocupadas, trabajando, haciendo, buscando satisfacer una necesidad de la iglesia. Oye, que si hay algo ahí que no sirve, bueno, voy a arreglarlo, voy a hacer, o busca ayudar. Oye, hermano, qué falta hacen las Martas en nuestra iglesia. Tenía un espíritu de servicio. Marta hacía que su casa fuera acogedora. Yo creo que era Marta la responsable, así que Marta era la mayor. Ella hacía que el que llegaba a su casa se sintiera bien, y Jesús era uno de ellos. Él, cuando llegaba a esa casa, se descansaba, se sentía tranquilo, se sentía relajado, se sentía en confianza, porque lo sentía como parte de la familia, así. Entonces, repito, hermanos, es importante, o mejor dicho, cuánta falta nos hacen las Martas en nuestras iglesias. Esas Martas que trabajan duro. Cuando digo Marta, me refiero a Marta o Marta, como quiero decirlo. Trabajan, buscan que la iglesia tenga las condiciones necesarias para cumplir sus funciones, que son muchas. Recuerden que la iglesia debe tener funciones: proclamar la palabra, enseñar la palabra, el servir a otras personas, el compañerismo, la adoración. Son todas actividades que requieren trabajo y esfuerzo, que requieren dedicación, que requieren búsqueda, que requieren que estemos pendientes. Repito, cuánta falta hacen las Martas en la iglesia. Permítanme leerles aquí un texto aquí está, que lo vi y me llamó la atención. Este texto es del fundador de Walmart, una red de supermercados muy famosa en los Estados Unidos. Fue una carta del fundador de Walmart a sus trabajadores. Ahora, les aclaro, el texto, la enseñanza, está en un contexto mercantil, un contexto económico, un contexto de empresa, ¿okay? Pero por favor, usen su imaginación para ver esas palabras también en nuestro contexto aquí como iglesia, ¿okay? Entonces, él va a hablar en primera persona aquí en el texto. Imagínense que esto lo está hablando alguien que nos visita, alguien que viene por primera vez, o alguien que simplemente tiene necesidad y entra en nuestra iglesia. Leo lo que él pone aquí. Él habla en primera persona, hablando de su cliente, o nosotros hablamos de las personas a las cuales atendemos. Dice así: soy el hombre que va a un restaurante, se sienta y espera pacientemente mientras el mesero hace todo menos anotar su pedido. Soy el hombre que va a una tienda y espera en silencio mientras los vendedores terminan su conversación privada. Soy el hombre que entra a una gasolinera y nunca toca la bocina, pero espera pacientemente que el vendedor termine de leer su diario. O yo le agrego, de ver su celular. Soy el hombre cuando entra a una tienda, pareciera estar pidiendo un favor, rogando por una sonrisa y solo esperando ser notado y atendido. Debes estar pensando que soy una persona callada, paciente, que nunca generó problemas, pero te equivocas. ¿Sabes quién soy? Soy el cliente que nunca volverá. Y continuó diciendo: me entretiene ver millones de dólares gastados cada año en anuncios de todo tipo para llevarme de nuevo a su tienda. Pero lo que no entienden es que todo lo que deberían haber hecho era solo una pequeña campaña de amabilidad simple y barata que todos tratan con un poco de cortesía a sus clientes. Solo existe un jefe, el cliente, y puede despedir a toda la gente de la empresa, desde el dueño hasta el consejero, simplemente llevando su dinero a otro lugar. Muy interesante. Repito, obviamente en un contexto mercantil, pero lo podríamos nosotros también, analógicamente hablando, tomarlo aquí para nuestra iglesia. ¿Cómo tratamos a los que nos llegan aquí? Déjenme decirles algo, yo no me atrevo a decirlo, se lo voy a decir. Hace años, muchos años atrás, yo vine con mi esposa
a la congregación. Y cuando terminó el culto, yo veía que los hermanos se saludaban con los hijos y todo, pero nadie se me acercó, ni a mí ni a mi esposa a saludarme. Yo me sentí como el meme de John Travolta. Sí. Eso fue hace años. Ya no sucede. Algo ha cambiado aquí. Ahora aquí ya veo ese calor, ese abrazo. Se me acercaron mucho a saludarme. Por eso me atrevo a decirlo. Eso era antes, ya no. Bendiciones, hermano, que sigan así, continuamente. Porque necesitamos esas Martas y Marcos aquí en nuestra iglesia para que tengamos una buena coinonía. Pero esta Marta también tiene un problema, que aquí es cuando hablamos del reto a la economía. Ya vimos lo positivo de Marta. Vamos a hablar de lo negativo. Lo negativo es, hermanos, y les quiero decir una cosa, una advertencia, mejor dicho. En la parte final del mensaje voy a tener un tema que va a ser un poquito controversial. Ojalá que esto no genere problemas aquí, pero yo me la advierto. Por unos momentos pensé en no tocar ese tema aquí, pero yo dije, no, pero eso está dentro de del desarrollo del texto aquí, y si no lo hago no sería honrado con mis hermanos y sería un cobarde, y yo no soy un cobarde, hermano, así que esperen ese momento, ya les aviso cuando llegue aquí. Pero veamos lo negativo de Marta. ¿Qué pasa? Marta trabajaba, Marta cumplía, Marta estaba haciendo la labor que se le corresponde a su rol de ama de casa, de atender al visitante, pero el afán y la preocupación excesiva en esa labor, en la obra, lo hacía afanarse, perdía el gozo. ¿Cuántos hermanos trabajan en nuestra iglesia? ¿Cuántos ministros de la palabra trabajan en la iglesia, pero han perdido el gozo? Porque están afanados, están angustiados y están cansados ya, entonces ya no trabajan simplemente por ese deseo de servir al Señor o gozarse del Señor, sino ya con algo mecánico, algo que tengo que hacerlo por obligación. Qué lástima. Yo tengo mucha lástima de todas esas personas, esos ministros de la palabra que están trabajando por obligación, cuando debemos gozarnos. Yo me gozo cuando yo llevo la palabra, yo me gozo cuando yo enseño la palabra, yo me gozo cuando comparto con mis hermanos. No es una labor que me cause afán. Pero Marta sí comenzó a afanarse. Repito, ella estaba trabajando, ella estaba buscando, estaba lavando, estaba picando las verduras, estaba haciendo el arroz, estaba haciendo el pan, etcétera, etcétera. Y cuando ella voltea, ¿dónde está mi hermanita que me ayuda, para que me ayude? Porque tengo ese trabajo yo solito. Y cuando veo a su hermanita tranquilamente sentada ahí, mire, hermano, ustedes dirán, Marta tenía razón, ¿verdad? Yo haría lo mismo. Oye, tanto trabajo que hay, y veo a mi hermanita ahí sentadita, bebé afanada, y no levanta ni un dedo, ni siquiera levanta una hojita del piso, sino que está ahí embelesada mirando. Y si se ponen a ver, Marta tenía razón. Y yo sé que muchas de las amas de casa aquí van a decir, tenía razón. ¿Cuántas veces la mujer está trabajando afanada y ve al esposo ahí con el control remoto viendo la televisión ahí? No lo digo por experiencia, hermano. Y entonces, bueno, ayúdenme aquí a hacer algo. O sea, ¿qué pasa? La queja de Marta era lícita. La queja de Marta tenía razón de ser. Porque recuerden que la hospitalidad era sagrada para ellos, para esa cultura, y entonces todos debían involucrarse en esa atención al visitante. Recuerden que Jesús llegó con los discípulos, llegó mucha gente ahí con los discípulos, ahí llegó. Lázaro no se nombra, me imagino que no estaba ahí, porque si no también le hubiera gritado a Lázaro, y le hubiera dicho, venga a ayudarme acá. Pero bueno, vemos que el problema de Marta es que ella se llenó de resentimiento. Tenía una queja, repito, la queja era lícita, la queja era adecuada. Oye, ayúdame aquí también. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo mal Marta? Recuerden que yo les hablé que lo importante que hacía Marta es hacer sentir bien a la gente que iba a su hogar, lograr una unidad, lograr una buena sensación de que estamos juntos alabando a Dios, que estamos juntos cumpliendo la coinonía. Pero Marta rompió eso, cortó eso, o sea, tanto que trabajó
y lo rompió cuando expresó públicamente su queja. Yo me imagino a Marta trabajando, lidiando, y veía a su hermana ahí sentada, y yo me imagino que le echaría unas pullas con la mirada, pero ella no le hacía caso, y ella fue agarrando ese resentimiento, cuando de repente ese resentimiento se acumuló y hizo ¿qué? ¡Bum! Y comenzó a quejarse, y comenzó, inclusive le reclamó ¿a quién? A Jesucristo. Oye, tú ves lo que estoy haciendo y tú ves cómo estás y no le dices nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mal Marta aquí? Marta, aunque repito, su queja era lícita, pero rompió la unidad, rompió ese ambiente hermosísimo que ella había logrado antes, porque ahora introdujo un conflicto que iba a causar pelea, iba a causar discusión, iba a causar conflicto, y rompió esa unidad. Ojo, no estoy diciendo, hermanos, que no debemos expresar nuestras quejas. Recuerden que yo siempre les he enseñado que la iglesia es de Dios, pero la iglesia no es perfecta. Y si vamos a conseguirle, vamos a verle problemas a la iglesia, van a conseguir a montones. Podemos ser, tenemos muchas quejas. Mira, no me gusta cómo se recoge ofrenda, no me gusta cómo se atienden los niños, no me gusta cómo se cantan los hermanos, no me gusta esto. A lo mejor hay quejas lícitas, y está bien, pero mucho cuidado cómo expresa esas quejas. Esas quejas deben ser expresadas con amor, esas quejas deben ser expresadas en el momento adecuado para no romper el equilibrio, para no romper la unidad de la iglesia. Yo creo que lo que Marta debió haber hecho es, después que se fuera, ya trabaja para una expresión, se carga el trabajo duro y atiende a los invitados, y después que se vayan, agarra a su hermana con mucho amor y le dice: María, por favor, la próxima vez yo quiero que tú me ayudes. No puede ser que tú me veas a mí trabajando duro ahí y ni siquiera levantas un dedo. Así que María, por favor, la próxima vez que no pase esto. Es lo que ella debió haber hecho. Es lo que hizo una vez Ananías y Zafira cuando vieron a un predicador que muy fogoso, con mucha labia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba él? Apolo, ¿no era? Y vieron que ese predicador parece que estaba hablando algunas cosas que no eran lo adecuado. Ella y él, pues eran una familia, eran un esposo, no interrumpieron al predicador, sino que después lo llamaron aparte. Mire, pastor, déjeme decirle que esto no es correcto por esto, esto y lo otro. Y Apolos entendió eso y agradeció eso. Bueno, esa debe ser la manera, hermano. Lo que Marta hizo mal, lo negativo, es que rompió la unidad, rompió ese ambiente tan hermoso que ella misma había forzado para trabajar por su queja. Vuelvo, repito, las quejas son parte, las quejas son lícitas cuando vemos que hay algún problema en la iglesia, pero hay mecanismos para hacerlo. No el mecanismo de comenzar a cuchillar o para hacer chisme por ahí, porque eso trae desunión, eso trae conflicto a la coinonía. Es un grave reto a la coinonía. Okay. Entonces, repito, Marta, otra vez, Marta, inclusive le reclamó a Jesucristo. Fíjense, ni más ni menos. Le reclamó a Jesucristo. Obviamente, lo que me gusta que Marta le haya reclamado a Jesucristo era porque ella tenía una familiaridad con Jesucristo. Ella conocía, eran amigos, y esa confianza le hizo: oye, Jesucristo, pero dile a mi hermana que me ayude. Me gustó esa parte porque hay personas que le reclaman a Dios. Hay personas que se quejan delante de Dios y le reclaman. Pero a mí me gusta que eso pase. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le reclama algo a Dios, no porque le reclame, sino porque el hecho de hacerlo, usted está diciendo: pero yo tengo una familiaridad con mi Dios. Yo tengo un conocimiento de Dios, yo lo amo a Él me ama a mí, y cuando las cosas no salen como yo creo, entonces vamos a pelear con Él. Y dice: peleamos con Dios. Levanten la mano aquí de que nunca ha peleado con Dios. Yo creo que nadie la podrá levantar, si ustedes se la van a mochar también. ¿Sí? Entonces, esto es parte, hermano. Pero indica una familiaridad con Dios. Por eso me gusta. Job. ¿Se acuerdan de Job?
Muchos creen que Job no peleó con Dios. Sí peleó con Dios. Sin embargo, hermanos, fíjense algo, que cuando Dios se refirió a Job, dijo que lo que él había hecho era bueno. Ustedes saben eso, ¿verdad? Yo creo que tengo los pasajes allí. Yo tengo unos pasajes de Job, hermano, ya se me corrieron aquí. Aquí tengo. Búsqueme por favor Job 1:20. Bueno, este primero, ok. Job 42:7. Y aconteció, esto ya después, cuando Job y los amigos hablaron, y Job tuvo mucho reclamo con Dios. Vean lo que le dice. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como si lo hizo Job. Pero un momentico, pero Job le reclamó a Dios. Recuerden que yo tuve que responderle a Job: ¿dónde estabas tú? ¿Tú me estás reclamando? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el animal? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Por qué Dios le respondió hacia Job? Porque él estaba reclamando a Dios. Pero vean lo que dice aquí: pero él hizo lo recto. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que Job era un hombre justo. ¿Qué dice el otro pasaje de Job, hermano? 1:22. Okay. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, yo les repito, Job le reclamó a Dios. Pero, sin embargo, el texto me dice que Dios no vio nada malo en eso. En otras palabras, hermanos, como yo les dije, sí, podemos, entre comillas, discutir con Dios, podemos reclamarle a Dios, pero si lo hacemos con una actitud de corazón sincera, una actitud donde yo, Señor, yo busco tu voluntad. Padre, yo no comprendo esto, pero gracias, Señor, porque tú eres Dios y yo sé que lo que tú haces es mejor, que tú tienes control. Pero, Señor, déjame como humano desquitarme con alguien, porque me siento mal porque pasó esto, porque ocurrió esto, porque este trabajo que yo comencé aquí no resultó, porque tengo problemas con mi familia, con mi hijo. Y uno va ante Dios en esa actitud, pero siempre entendiendo: Señor, por favor, perdóname mi reclamo, pero ayúdame y dime y muéstrame tu voluntad. Esa fue la actitud de Job. Así que no se pongan tristes porque estamos discutiendo con Dios, a que no lo hagan muy a menudo, ¿ok? Mucho cuidado aquí. Bien, entonces, vamos a ver, ya vimos lo que hizo Marta, ¿ok? Ahora vamos a ver María. ¿Qué fue lo que hizo María? Y ahí es cuando yo entro en la parte donde yo les digo que va a ser un poquito conflictiva, controversial. Ok, vamos a ver lo que nos enseña María. Ya vemos lo que nos enseñó Marta. El versículo 42, por favor, del pasaje de como queremos. Pero solo una cosa en ese perdón, el 41, disculpen. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, para nadie turbada estás con muchas cosas, sigue. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok. Vamos a ver qué hizo María de diferente a Marta, que Cristo tuvo que alabarla aquí. Y vamos a irnos un poquito más atrás, no sé qué, en el 40, ¿no? Ajá. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, este es el pasaje que yo quería buscar, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mira, hermano, y aquí viene la parte que yo quiero meter la cuña, que no sé qué va a buscar aquí. Hay algo en el texto que tal vez no lo veamos a simple vista. Aquí, Jorge, donde yo me meto ya la parte pedagógica. Jorge dice que mis sermones son como puros pensando clases. Sí, porque todo pastor es maestro. Aquí vemos, hermanos, algo interesante. Vean que el texto resalta algo. ¿Dónde estaba María y qué estaba haciendo y qué posición asumía? Dice aquí: sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ok, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Este texto aquí
es una bomba. Este texto aquí es conflictivo, porque el texto me dice que María estaba sentada a los pies de Jesús junto con los discípulos que lo estaban oyendo. El término estaba sentado a los pies de Jesús indica o refleja o nos da la idea de ese contexto cultural donde estaba el rabí, el maestro, estaba enseñando a sus discípulos, a sus alumnos, y los alumnos se sentaban a los pies del maestro. ¿Estás conmigo? Sí. A veces cuando tenemos la idea del maestro es que estamos en un pizarrón y los alumnos en sus pupitres. En esa época la idea de enseñanza era la de que el maestro hablaba, no habían pizarrones, no habían las tablas, sino estaba enseñando, y los discípulos que estaban enseñando se sentaban a los pies de ese maestro. Pero eso estaba prohibido para las mujeres. Eso de estar oyendo a un maestro estaba prohibido. Las mujeres no lo podían hacer, las mujeres. Ustedes, si van viendo las noticias del régimen moderno de Afganistán, los talibanes, ustedes verán que ellos, que son esa mente arcaica, le prohibieron a las mujeres inclusive ir a educarse, a estudiar, menos trabajar. Bueno, ese era más o menos el sentido que había aquí. Estaba prohibido. Pero el gesto de María aquí es la de una discípula, de una alumna que está aprendiendo con su maestro. Y repito, eso era mal visto en esta cultura. Eso no era correcto. Yo le puse unas palabras ahí, hermano, que las puedes poner, porque esa palabra la vamos a ver después. Estas palabras las vamos a ver que se encuentran en 1 Corintios 14, la busqué en varias versiones. Y las palabras están, no es lo correcto, no está bien, se ve mal, no está bien visto. En otras palabras, estamos viendo que María estaba haciendo algo en ese momento y bajo esa cultura, algo que no es lo correcto, algo que no está bien, algo que se ve mal y algo que no está bien visto. Y aquí cuando me meto en candela, vamos a buscar 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Ahí lo tienen, ¿verdad? Aquí vamos a leer a Pablo. Atención, damas, y para beneplácito de los caballeros. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versión Reina Valera, aquí. Bueno, aquí está en blanco y negro. Así que querías damas, cállense la boca, ¿vieron? Bueno, hermana, yo voy a la Biblia. Fíjense que... Vean que en un solo versículo, en un solo, Pablo repite 3 veces, cállense, cállense, cállense la boca, no pueden hablar. 3 veces lo repite. Y sabemos que en la Biblia cuando se repite algo varias veces porque eso es importante, así que se me calla la boca, ¿no? Yo no sé qué van a hacer ahora las adoradoras aquí. Un momentito, cálmate. Y miren a que llegar un poquito. Ok, sí, hay este texto del apóstol Pablo, pero volvamos a María. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba oyendo a la palabra, ni más ni menos que de Jesucristo. Okay. María estaba, hermanos, podemos decirle por el gesto de sentarse, estaba estudiando teología. ¿Están conmigo? Ella estaba estudiando teología porque estaba a los pies de un maestro que les enseñaba. ¿Okay? Ahora, repito, eso no era correcto, no era indecoroso, era algo que no se podía hacer, que una mujer estudiara teología bajo un maestro varón, en este caso varón. ¿Okay? Pero cuando Marta le dice a Jesús, bueno, pero dile a María que por favor ella me ayude, Jesús le responde, ay Marta, ¿qué te pasa? Estás perturbada. Deja a María porque está haciendo lo que. ¿Cómo está esto ahí, hermano? Vamos a buscarlo. Ajá. Pero y María ha escogido ¿de qué?
Bueno, aquí están peleando Pablo y Jesús. Aquí se están cayendo ellos a correazos, aquí, ¿verdad? Por un lado, Jesús le dice que lo que está haciendo María está bien, a pesar de que es una mujer. Y aunque no está hablando ahí, obviamente, hermano, a mí me enseñaron en el seminario que cuando uno estudia teología es para enseñarla, es para aplicarla, es para transmitirla. Uno no estudia teología es para encerrarse en el cuarto y poner el título en la pared, ya me gradué de teólogo, ya está, ya terminé. No, la teología se estudia para transmitirla. Y yo creo que ahí estaba también cumpliendo esa función María. Ella estaba aprendiendo porque iba a transmitir esa enseñanza. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Pablo o a Jesucristo? No, pero no digo, cálmese. Yo me estoy poniendo a pelear a Pablo con Jesucristo. ¿Ok? Cuando yo hablo de la palabra teología, muchos se confunden porque no entienden lo que significa el término. Hermano, teología es simplemente esa reflexión de lo que Dios nos dice en su palabra. Punto. Y todos hacemos teología, todos ustedes. Cuando ustedes leen la Biblia y dicen, este pasaje significa que eso es teología. O yo voy a hacer esto que me dice la palabra de Dios. ¿Saben qué están haciendo? Haciendo teología. Pues la teología no solamente es verbal, sino es práctica. Así que todos hacemos teología. Pero se nos ha enseñado, o algunas iglesias enseñan, que la teología es lo que es un obstáculo para la verdadera fe, para la espiritualidad. Yo he oído predicaciones que me dicen eso. Y una vez, bueno, no lo oí yo, un pastor dijo, ya basta, alzaba la Biblia, una Biblia grande como esta, ya basta de teología, solamente la Biblia, eso es lo que abarcaron la Biblia. Obviamente, no, es ignorante, punto. Porque sí, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, pero para poder enseñar, tú tienes que aplicar teología. Doy un ejemplo, o dos ejemplos, mejor dicho, mis queridos hermanos, que creo que lo he dicho aquí antes. Estoy buscando las citas bíblicas, porque aquí se me dispersa, menos que el hermano me lo tiene siempre ahí. Pero una vez se le acercó a un pastor, una dama, que le dijo, ¿para qué estudiar teología? No, a mí no me hace falta estudiar teología, porque yo me basta con solamente la Biblia. Entonces, el hermano le dijo, hermana, ¿usted ha cometido pecado alguna vez en su vida? Y ella dijo, sí, claro, por supuesto, yo he cometido pecado. Y entonces, ¿por qué sigue con su mano o con su ojo si usted ha cometido pecado? Y lo llevó a ese texto, Mateo 5, 29 y 30. Ahí está. Esto lo dice la Biblia. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sigue? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El hermano dijo, bueno, hermano, ¿por qué sigue usted con su ojo y con su mano? No, hermano, que eso no se puede literalmente, eso es una metáfora. Está haciendo teología entonces. Entonces no siempre se interpreta un pasaje tal como está ahí en blanco y negro, porque hay que aplicar ciertas normas hermenéuticas. Eso es lo que hace la teología. Y vamos, ok, yo le busqué unas metáforas, pero vamos a buscar un pasaje que no tiene metáfora, que es un mensaje que está en la ley y que se debe cumplir estrictamente. Vámonos a Deuteronomio 21, 18 al 21, porque el hermano le dije, usted siempre nos manda a orar por su hijo que es rebelde. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer con su hijo rebelde según lo que dice la Biblia? Ahí está. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Continúa. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá.
Miren, hermanos, si cumpliéramos eso al pie de la letra, aquí había muchos tuertos aquí, y no sé cuántos hijos estarían aquí ahorita vivos. ¿Okay? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Okay? Obviamente en este momento, en Deuteronomio, Dios estaba formando un pueblo. Dios estaba sacando un pueblo que era del paganismo, de la idolatría, un pueblo que estaba esclavo y los estaba formando. Y entonces estos reglamentos eran fuertes, pero eran necesarios para formar ese pueblo. Pero ya vemos que estamos bajo la gracia ahora y hay otra actitud en cuanto a estas enseñanzas, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la teología, hermano. Si tomáramos el pie de la letra, entonces estaríamos haciendo, yo creo que algo que no está dentro de la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Pues así comprende. Entonces, vamos a volver con Pablo, porque yo no quiero poner aquí a pelear a Pablo con Jesucristo, porque aquí sí estaría yo siendo hereje. Ok, vamos a volver con Pablo a 1 Corintios, hermano, 1 Corintios, capítulo 14, los versículos 34 y 35, vamos a volver a leer. Él manda a callar a las mujeres. ¿Okay? Y luego les dice aquí, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, aquí es donde me ayuda la teología. Pablo manda a callar a las mujeres. Pero si ustedes se ponen a ver en el mismo libro, por ejemplo, en el capítulo 12, Pablo está hablando de los dones espirituales. Y en los dones espirituales vemos que es para todos, hombre y mujer, ¿verdad? Y hay dones que son de profecía, de enseñanza, o dones en los cuales hay que hablar. Pero Pablo me está diciendo, todos deben practicar sus dones, hombres y mujeres. Y así que también las mujeres deben hablar. Entonces, Pablo se está contradiciendo aquí, porque por un lado dice que deben hablar, pero aquí dice no hablen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y no, solamente eso. Vamos a ver que dice Pablo en capítulos anteriores, habla del don de profecía, que el don de profecía también la tienen las mujeres, porque él habla de mujeres que son profetizas. Y el don de profecía es hablar. Entonces, te está contradiciendo, ok. Y si vamos a Hechos, recuerden, hermanos, que en Hechos, cuando el día de Pentecostés, no sé si me dice pasaje, hermano, si tiene alguno de Hechos ahí, por si no importa. En el día de Pentecostés, ahí está. Vean lo que dice aquí el libro de Hechos. Y en los postreros días, aquí está el contexto de Pentecostés. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, hombres y mujeres, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, el don de profecía no es el don que adivina el futuro. El don de profecía es hablar de la palabra de Dios, es compartir la palabra de Dios. Y dice aquí que las mujeres también practican ese don de profecía, o sea que tienen que hablar. No sé, Pablo, otra vez, explícame, Pablo. Nunca, lo que acabo de decir cuando esta hermanita habló con el pastor, nunca debemos sacar los textos fuera de contexto y de usar las reglas de la hermenéutica, del factor cultural. Vamos a ver una clave. Vamos otra vez a 1 Corintios 14, 35, esta vez. Vean lo que dice Pablo. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo busqué varias versiones para ver cómo traducen esa palabra indecoroso. Y es la lista que yo les di al principio. Una versión dice, no es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo bueno, no se debería hacer. Pero hermanos, si ustedes ven el contexto, Pablo está hablando de que se hagan las cosas decentemente y con orden. Pablo está hablando de que la iglesia debe tratar de atraer a la gente sin mucho escándalo. Las mujeres tenían libertad en Cristo. Pero cuando una mujer hablaba, por la cultura, por el ambiente grecorromano del siglo I, que así lo entendían, era algo ofensivo que una mujer hablara en público. Era ofensivo para ellos. Entonces Pablo lo que está diciendo, hermanas, para que se hagan las cosas con orden, con decisión orden, por favor, aunque
dice por favor, le dice cállense, pero bueno, por favor cállense, no hablen, porque ese es motivo de escándalo afuera. Y cuando es motivo de escándalo, entonces muchas personas que van a buscar a Dios no van a venir porque se van a sentir ofendidos aquí. Ese fue el motivo de Pablo en este momento. Pero ahora yo les pregunto, hoy en día, en nuestro contexto cultural, ¿es indecoroso? ¿Es incorrecto? ¿No es adecuado que una mujer hable, que nos enseñe, que nos dé una conferencia? ¿Es ofensivo? ¿Alguien le ofende? Bueno, a uno le ofenderá, pero personalmente no es ofensivo que una mujer hable. Entonces, hermano, vamos a entender que el contexto cultural, Pablo lo decía, porque era la manera en la cual él estaba tratando de ayudar a la iglesia. Vuelvo a Jesucristo. Cuando Marta le reclama, Jesús le dice, ella está haciendo lo mejor. Jesús se adelantaba a su tiempo. Ella escogió lo mejor. ¿Qué fue lo que mejor? Aprender a los pies de Jesucristo para compartir ese evangelio. Jesús no le dijo a María, mira María, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo se te ocurre? Tú no sabes que es indecoroso, tú no sabes que es incorrecto, tú no sabes que es poco estimado que tú te estés aquí sentada. Este es motivo de escándalo a los que nos van a ver, a los discípulos. No, mira, Marta, ella escogió lo mejor. Les dije que iba a ser controversial, espero que les haya servido, hermanos. Sí. Pero esto rompe la unidad cuando no entendemos muy bien algo que está en la Biblia. No sé cuántas iglesias se están dividiendo ahora por esta tontería. No sé cuántas, hay convenciones en varias partes del mundo que se están dividiendo por esta tontería. Porque para mí es una tontería. Entonces, mis queridos hermanos, simplemente les dejo esto. Para la unión, para el compañerismo, Marta fue una mujer trabajadora, una mujer fiel, cometió el error de quejarse y romper esa unidad, pero yo creo que aprendió la lección. Y María nos enseña dejemos de discusiones estériles, discusiones que no son relevantes, y veamos que lo que Jesucristo nos dijo es, María escogió lo mejor, oír la palabra de Dios para después enseñárselos a otros. Espero que les haya servido esto, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.